El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Está usted en el programa correcto, Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista, y estoy en ausencia de Luis Adame, y hoy estoy con toda la actitud. Porque vamos a tener un programazo, estoy seguro que a usted le va a interesar. A muchas personas hasta miedo les da, hombre, nomás oyen la palabra psicoanálisis y se van definitivamente por otro lado. Pero es un tema que estoy seguro le va a ayudar a usted mucho. Yo considero que es importante que agarre su papel, su lápiz, su pluma y empiece a anotar sus dudas y sus preguntas, porque hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender de mejor forma lo que es el psicoanálisis. Háblenos al 55 53 46 20 y 55 55 53 96 20. Y bueno, como siempre contamos aquí con la presencia de un gran comunicador. Usted ya lo conoce, es de casa. Luis de Mauleón, ¿cómo estás? Un placer, mi querido tocayo. Bienvenido a nuestro querido público, el de Radio 620, para esta emisión de Vivir con Sentido, que además, como lo dices correctamente, tendrá un tema muy interesante, un tema bastante apasionante también, profundo, como lo decíamos fuera de micrófonos, y además tenemos a un invitado de lujo. ¿Qué te parece? Un super invitado de lujo, fíjate que ya tengo el placer de conocerlo desde hace muchísimos años ya tenemos una gran trayectoria de relación. Mi querido Gabriel Roel, él es psicoanalista, y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros, tener el tiempo necesario para prestarnos y estar aquí para tener esta conversación sobre psicoanálisis. Al contrario, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a ti, Luis Felipe. Para mí es un gusto estar aquí. Bienvenido, por favor. Sí, muchísimas gracias. A mí me gustaría entrar así en tema, porque fíjate que normalmente en este programa el tiempo se nos va y se nos va rápido. Y me gustaría entrar totalmente en tema, Gabriel. ¿Qué es lo primero que debe saber la gente cuando oye psicoanálisis? ¿Qué debe de entender? ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, pregunta disparadora, como lo que acabas de decir del tiempo. El tiempo es venidero, pero porque viene para irse, se va rápido. Uh-huh. Entonces, aguas con esperar del tiempo algo que no es, porque el tiempo es venidero, viene para irse, no se va. ¿Adviertes? Y eso es una constancia propia de lo humano, porque los gatos no viven en el tiempo. Uh-huh. Entonces, ya eso nos habla de que hay algo que mejor si no entendemos, y en todo caso si nos habilita a preguntarnos. En este caso el tiempo, ¿no? Lo único que sabe es pasar. Exacto, por eso si pasa y advertimos que pasa, es mejor hacer algo con eso, y de eso se encarga el psicoanálisis. De poder advertir esa paradoja que tiene el tiempo, porque uno no es contemporáneo de lo que le pasa. Lo que nos pasa sucedió en algún otro momento. Uh-huh. ¿Advierten? Y eso es precisamente lo que está en litigio, lo que está en movimiento. Nadie es contemporáneo de sí. Doy un ejemplo. Vamos a la escuela a los 6 años, pero ya sabemos hablar. Sí, vamos a aprender el alfabeto, pero aprenderlo pedagógicamente, pero ya lo usamos. Entonces, adviertes eso, ya cuando vamos a aprender lo que usamos, ya ahí hay un encuentro paradójico. Advierten, distinguimos las vocales, pero ya lo usamos, ya usamos las vocales. Uh-huh. Sí, pues. Bueno, y entonces esto de estas cosas que tenemos que advertir en relación a lo que pasa en el tiempo, en cómo lo asimilamos, cómo lo tomamos, ¿el psicoanálisis nos ayuda a entender o a comprender? ¿O qué es lo que hace el psicoanálisis con esos conceptos que nosotros tenemos de la vida misma? Bueno, en principio no, el psicoanálisis o la posición analítica hace que uno se interrogue y descubra las propias respuestas a lo que le pasa. Okay. Entonces, si se interroga, habilita a que propiamente uno vaya adelante con esa propia interrogación. Los consejos no sirven aquí porque lo que le pasa a uno no le pasa al otro. Tiene la misma estructura que lo que te decía de la escuela. Ya usamos el lenguaje cuando vamos a aprenderlo. Entonces, si uno se interroga,
al analista se va a hablar para poder ubicar eso. Eso es ¿no? muy importante, ¿verdad, tocayo? Esto que nos estaba mencionando nuestro invitado, porque bueno, normalmente pensamos, y corrígeme si estoy diciendo un disparate, normalmente pensamos que acudir con el analista es para que él nos resuelva los problemas. Claro, exacto. Y eso no debería que nos dé ser. consejos, Claro. y que nos diga qué hacer. Exactamente. Exacto, el analista escucha, obviamente orientado a la máxima singularidad de quien habla. El único que habla en el analista es el paciente. Por eso fíjate que ya entramos en problemas cuando presuponemos del analista que sabe. El saber ya viene con uno. Claro, no es el saber de la escuela, es el saber de lo que uno pudo hacer con eso que lo divide a uno. Fíjate que llegan muchas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo fui a ver a un analista y me fui. Y me fui porque yo hablaba y no me decía nada. Y yo quería que hubiera una retroalimentación, utilizan muchas veces esta palabra, ¿no? Y es algo muy común, como que la gente cuando va a un analista no sabe a lo que va. Y en cierta forma está bien, porque el origen y el final de las grandes cuestiones no las sabemos de saber. Entonces, sí, yo le sugiero que el que va a una primera entrevista y no pasa nada, que vaya a otro donde algo le diga. Porque la función del analista es escuchar al sujeto. Claro. ¿No? Y poner las condiciones de eso que tiene un inicio y tiene un final, no es hasta que la muerte lo separe. Advierten eso, ese es otro tema también, que el análisis de alguien tiene un principio y tiene un final, no es un ritual al infinito. Pero ¿qué hace así como para que la gente entienda? ¿Qué hace el psicoanálisis por la gente? ¿Qué hace el psicoanálisis por nosotros? ¿Para qué ir a un psicoanalista? Para advertir lo que ha hecho uno con uno y poder hacer con lo que hay de uno. Okay. Y en principio, lo que te decía, que lo deslizaste al mismo momento que lo preguntas. No sé si comprender es un problema. Lo cual no quiere decir que no haya que comprender, pero esa comprensión no viene de ningún otro. Es poder comprender lo que uno, la respuesta que dio uno ante lo que lo apremia a uno. Claro, no es sin el otro que lo escucha. ¿Adviertes? No es mi ánimo transmitir una comprensión al oyente que nos está escuchando. Pero basta con que si toco algo insensato de quien escucha, ya eso es lo importante, porque algo tocamos cuando decimos. Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo esta cuestión cuando empezaste a hablar en relación al tiempo. Lo que entiendo yo es que hay cuestiones en cada uno de nosotros que se anudan y que nos puede causar, por ejemplo, en mi caso, cuando lo hice, un poco de ansiedad o de inquietud, ¿no? Por querer hablar, y ese tipo de cosas como la ansiedad, como las inquietudes, como las angustias, que pueden causar todos este tipo de anudamientos. Bueno, pues el psicoanálisis precisamente para eso nos ayuda, en el poder ir y hablar, ¿no? de esto. Creo que sí, no sé si en una fase inicial esto es importantísimo, como bien lo dices, el poder externar, hablar, manifestar lo que uno trae por dentro, pero supongo que también es con la esperanza o con la posibilidad de que el analista nos dé por lo menos alguna orientación para saber por dónde canalizar nuestra problemática. Sí, por supuesto, pero no nos olvidemos que el objeto del psicoanálisis es el inconsciente. No es lo que el yo profiere, no es lo que yo quiero decirte. Lo que yo quiero decirte puede estar como ideal, pero el tema es cómo uno hizo con el encuentro con lo sexual, que no es solo lo genital. No. ¿Advierten esto? Vuelvo al ejemplo de la escuela. Ya la sexualidad la usamos antes de la genitalidad, antes de la pubertad ya usamos la sexualidad, no de manera genital, y eso ya es una experiencia de satisfacción e insatisfacción totalmente insensata, no es al orden ni de lo genital, ni del buen uso ideal de ningún predicamento externo. Por eso Freud decía que de la resolución que teníamos en nuestros primeros años de vida de las necesidades fisiológicas, la manera en que defecábamos y la manera en que teníamos esa relación con esas partes, dependería nuestra conducta en el futuro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es así, pero es más que nada aludiendo a lo primario, no tanto a lo anal. Lo anal es parte de lo primario, pero ya que tocas lo anal, eso se puede ver en el uso del dinero. Usamos el dinero como usamos esto primariamente.
ya que tocas ese tema. Lo digo así, Sí, no, así, sí, no, así porque es, ya estoy así poniendo es. en acto Claro. algo que me enseñó el psicoanálisis. Advierten que ya lo usamos, no es que actuamos en función de ideales. Se supone, pero no hay que suponer. Precisamente, la posición del discurso del psicoanálisis es de suponer, o sea, responsabilizar a quien habla de los propios supuestos con los que habla. Pero detrás de ese hablar está precisamente un ejercicio del cuerpo que es inconsciente, un uso de la sexualidad que es inconsciente. Oye, Gabriel, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Cómo surge el psicoanálisis? Volvió, porque claro, teníamos una temática que ya nos la desbaratamos. Bueno, empezó con un joven neurólogo que precisamente, escuchando a sus pacientes en el siglo XIX, inventa este dispositivo de escucha y dirige estas curas que tenían una causalidad que no era biológica. Doy un ejemplo, la parálisis del brazo. Uh-huh. Esa parálisis era producto de una represión inconsciente que no era biológica. ¿Advierte? O sea, la gran invención del inconsciente con Freud es que eso que nos pasa en el cuerpo no es del orden de lo biológico. Porque que sea del orden de lo biológico es de responsabilizar al sujeto que lo padece y que habla de esa parálisis que Freud encuentra en su clínica. Okay. Fíjate que conozco un poco de lo del tema de la parálisis, como para explicarlo un poco. Entiendo yo que una persona tiene un problema de parálisis de un brazo. Uh-huh. y me parece que en alguna ocasión Freud hace un experimento en donde parece que lo duerme y lo hipnotiza, lo duerme y le pide que mueva el brazo. Y entonces el brazo, la persona lo mueve. Y Freud se pregunta, bueno, si puede mover el brazo, significa que no hay nada físico, no hay nada biológico que impida que lo mueva. Hay una represión que no le permite hacerlo. Exactamente, entonces, lo digo porque cuántas veces no tenemos nosotros algún tipo de problema físico o biológico que no tiene ningún sustento en el concepto del médico, del doctor, ¿no? Que vas al médico, vas al doctor y te dice, usted está perfectamente bien. Y sin embargo tienes problemas para respirar, o tienes problemas para tragar, o tienes problemas para mover un brazo, o cosas por el estilo, ¿no? Son este tipo de cosas que se manifiestan. Uh-huh. Y que el psicoanálisis nos puede ayudar mucho a entender, ¿no? A resolver, a tratarlo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Exacto, porque esa es una gran cuestión, la cuestión de la causalidad, porque si yo tengo una gripe, o en este caso tengo coronavirus, no soy responsable de eso. Sí, soy responsable tal vez de no cuidarme, pero de eso no soy responsable. Doy esto porque ahí se distingue bien la causalidad biológica. Así es. O la causalidad psíquica, que es la que procura el psicoanálisis. Y entonces llega esto, él empieza a crear este dispositivo de la escucha y con eso ve que se puede, este tipo de síntomas, vamos a decirlo, se empiezan empiezan a tener otra realidad. Otra matriz que él le llama la famosa escena sexual inconsciente, y empieza a trabajar, empieza a dirigir curas, pero no con ánimo de curar. ¿Advierten? Él no curaba a nadie, en ese sentido. Freud no cura a nadie. Uh-huh. En todo caso, se despliegan los problemas a partir de decir su vida, y esa cura vendrá por añadidura, pero no es el objetivo la cura. Al contrario, el psicoanálisis nos acepta tal cual somos, con eso hay que hacer. Y es un poco precipitado entenderlo rápido, pero en realidad el psicoanálisis no cura a nadie. En todo caso, el psicoanálisis es el que le da un lugar a lo que no se cura de cada quien, porque cada quien no se cura, digamos. Ya somos así. Exactamente. Me acordé de uno de los principios de la homeopatía, en donde la homeopatía te dan un poquito de tu propio veneno. Esa es la base. Y en la homeopatía eso que te dan no cura, sino lo que cura es tu propio cuerpo. O sea, el propio cuerpo que genera los anticuerpos necesarios para curar ese mal. Pero no que la homeopatía per se cure por sí. Porque además, bueno, no sé qué piensen ustedes, también el verbo curar creo que es muy fuerte, ¿verdad? Tal vez deberíamos de sustituirlo en todo caso por sanar, que tal vez sería algo más accesible a la naturaleza humana. Porque ya hablar de una cura como que ya es un imperativo muy fuerte. Sí, Freud habla de la cura analítica, pero recordemos, él era neurólogo, médico,
distingue la causalidad psíquica de cada quien, distingue la singularidad con un lenguaje científico de su época, recordemos, el siglo XIX. Exacto. Pero igualmente es una palabra problemática, porque sanar tiene más una raigambre religiosa, que no está mal en inicio, porque a nombre de quién curamos. El médico sabemos que cura a nivel de la salud orgánica y está bien, pero no es el mismo presupuesto del psicoanálisis, porque en todo caso no se puede curar de existir, nadie se cura de existir. En todo caso, cada uno existe y arma esa existencia a como puede, despejada la cuestión biológica, porque fíjense que el cuerpo de la homeopatía, el que decías, hablabas de un cuerpo en tanto respuesta biológica de la adaptación, pero en el psicoanálisis nosotros hablamos de un cuerpo erótico, de un cuerpo erógeno, de un cuerpo que tiene que hacer con eso que ya está, que ya ha padecido. Doy un ejemplo, el famoso Edipo de Freud. Hay que hacer tenemos que hacer con las mujeres lo que aprendimos con nuestra madre, pero eso no es encamarse con nuestra madre, porque es insensato el problema, advierten, pero es cómo cómo nos pasó algo de esa erogenización que ya tuvo ella en relación del partener papá, etcétera. Le estoy haciendo un sencillo paseo por esto que se llama, que tanta fama tiene, que es el famoso Edipo. Ya eso está en juego ahí. ¿Entiendes? Por eso digo esta paradoja de hacer con las mujeres lo que aprendimos con nuestra mamá. Algo de eso hay. Obviamente no estoy hablando de un aprendizaje escolar, estoy hablando de cómo usamos el cuerpo. Bueno, de hecho, hasta socialmente es muy comentado, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tienes una novia y la novia es como que el hombre busca a la mamá en la novia y la mujer busca al papá en el novio, ¿no? O que en alguna etapa de nuestra vida llegamos a enamorarnos de nuestra madre, ¿no? También puede ocurrirnos. Exacto. Normal, no en términos lineales. Claro, entonces no. al oyente le decimos esto es así, pero no es lineal. Sí, Es decir, no es universal ni para todos, porque de algo de esto, o sea, cómo fuimos tratados por nuestra madre determina en mucho algo de nuestras elecciones, no linealmente. Claro que no es lineal, hay que ver en cada caso. ¿Advierte? Porque si no, pero ya eso es un asunto. Fíjate que me acuerdo ahorita que estás comentando todo eso. Yo entiendo que el banderazo del psicoanálisis prácticamente lo puso Freud cuando publica el libro en 1900, ¿no? Sobre la interpretación de los sueños. Y vamos, en realidad el programa tiene la política de apapachar, ¿no? De ser un programa, no de crear conflicto ni nada. Pero te lo pregunto a ti, Gabriel, porque a mí me llama mucho la atención. Yo oí hace ya bastante tiempo de una frase que decían que el psicoanálisis era ya tan obsoleto en los Estados Unidos que cambió la población de ellos. Y me llamó mucho la atención. ¿Es obsoleto? O sea, ¿cuál es la situación del psicoanálisis hoy en día? Bueno, sí, es obsoleto, pero ¿respecto de qué es obsoleto? Respecto del marketing y de la vida contemporánea, por supuesto, porque todavía le da un lugar a la palabra, y la palabra ya está obsoleta, como el amor está obsoleto. El amor está obsoleto, ¿no? Es rechazado por el discurso del capitalismo en sus versiones distintas, neoliberal, liberal o la que fuera. La vida contemporánea rechaza la palabra como rechaza el tiempo. Okay. Si nosotros incluimos el silencio acá, creo que ni al productor ni al dueño de la radio le va a gustar, y el silencio es lo que hay que poder emplazar para que alguien hable, pero no el silencio objetivo, entre comillas, sino la posición de escucha. ¿Advierten? Y eso ya contraviene el tiempo de la maquinaria incesante. Entonces ahí hay Estados Unidos representa, podemos decir, la modernidad tecnocientífica contemporánea. Entonces el discurso analítico, porque esto decíamos empezó con Freud, después vinieron otros, no estamos en la misma época de Freud, por supuesto. Todo no es la palabra, es la palabra ligada a cómo se hace con ella. Entonces ya eso sí es una antiguaya el psicoanálisis, pero de eso estamos advertidos. Por eso no es para todos. ¿Y qué hace ahora? ¿Cuál es la situación actual del psicoanálisis? Ahorita, ¿cómo está el psicoanálisis ahorita?
Bueno, se sigue haciendo, digamos, ayornado a la época lo que empezó haciendo Freud. Pero Freud tuvo un límite, que fue el límite de su época. Okay. Advierten, y aparte que fue el inventor, pero las consecuencias de él no haber tenido un analista, eso tiene un despliegue, que eso se fue, digamos, actualizando con las diversas maneras de entenderlo, pero la misma práctica, alguien que a partir de la experiencia de su inconsciente escucha a otro para poder precisamente dirigir esa cura, que no es dirigir la conciencia de ese sujeto, sino dirigir ese espacio para que esa escucha sea posible. Sí. Advierten eso, pero en base, el predicamento es el objeto, que es lo inconsciente, pero el modo, que son las palabras, son precarias. O sea, por eso hay que estar doblemente advertido de esto, pero no por una advertencia de, me cuido. Porque precisamente nosotros trabajamos con un elemento muy rudimentario y muy débil, que es la palabra. ¿Advierte? Entonces hay que consentir a la palabra. Si no se consiente a la palabra, no hay psicoanálisis que valga. Hay por ahí una frase que dijo una paciente de Freud, me parece, ¿no? De que la cura por la palabra o algo así, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y la otra parte de cuando haces consciente lo inconsciente, entonces hay ahí un efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando, ¿no? en esta cuestión? Sí, pues, incluso también en alguna ocasión leí que bueno, las teorías, las doctrinas de Lacan, ¿no? En teoría se supone que estaban superando muchas de las ideas de Freud. No creo que sea tan textual esa situación. No sé qué lugar tiene Lacan en nuestros días para ser como que el sustituto de todo eso. Exacto, eso estaban en los puntos de la convocatoria a nuestra plática de hoy. Bueno, Lacan precisamente, digamos, retorna a Freud, de un Freud que había sido dejando de lado la potencia, digamos, precisamente subversiva de Freud respecto de lo inconsciente que determina al yo que habla. Entonces Lacan actualiza eso que los post-freudianos habían olvidado, transformando el inconsciente en otra cosa, que en el ego, por ejemplo, en la psicología del yo en Estados Unidos, que tanto prosperó, y no respetando o yendo al eje subversivo de Freud, que es las pulsiones y lo inconsciente, que determinan lo que decimos incluso. Entonces Lacan es muy importante porque preserva esa primera clínica de Freud y la amplía a su época. O sea, en ese sentido no hay superación, hay un retorno para hacer otra cosa. Digamos. Hay una continuación en otra época con otras mediaciones, pero con el mismo rigor. La escucha y el trabajo por la palabra de algo que tiene que ver con la cuestión subjetiva, singular, sexual de cada quien. Bueno, está interesante. Hay una cuestión de actualidad entonces, ¿no? O sea, llega lo del Freud en 1900 y ha habido todo un proceso donde se ha estado actualizando según lo que nosotros hemos estado viviendo con diferentes analistas. En este caso estamos hablando de Lacan, ¿no? De Lacan que viene en ese sentido. Esta cuestión del uso de la palabra, ¿cómo funciona en cuanto a yo voy a un análisis y que la palabra tenga un efecto en mí como por hablar? Hay gente que dice, no, pues para hablar yo puedo hablar con mis amigas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, voy a dar un ejemplo. Uno puede hasta jactarse con sus amigos que se chaquetea. El asunto es que no sé si va a ser dicho cómo lo hace, con qué fantasía lo hace. Eso no sé si lo vas a poder compartir con tus amiguitos. Doy ese ejemplo, creo que es bien interesante. Creo que es muy elocuente porque pues con eso entendemos perfectamente, ¿no? Tú puedes a lo mejor alardear con los amigos, con las personas, puedes manifestar algo, pero ya habrá puntos muy inconscientes o que tú guardas para ti que no vas a andarlo diciendo. Son incompartibles. Y ahí está justamente el trabajo de lo que estamos diciendo. Estamos hablando con Gabriel Roel sobre psicoanálisis y bueno, pues tenemos ya un montón de preguntas que nos están llegando. Estamos ahí a mitad, haga sus preguntas, ya queda poco tiempo.
Y vamos, que el tiempo pasa, que con eso empezamos y que ahí seguimos. Oye, Gabriel, antes de empezar a leer ahí las preguntas, todo esto que sucede en el análisis, esto que estamos hablando, que estamos actualizando y todo esto, para que la gente más o menos pueda entender, ¿cómo pueden saber ellos en qué momento hay que ir con un analista? Bueno, en principio, cuando uno sienta la necesidad de decir algo que no se lo dice a sus amigos. Ah, ok, excelente. Fíjate, esto es bien interesante. Pero advirtiendo de esto, Luis Felipe, tú insistes, pero está bien, porque el ideal comunicacional es que se comprenda. ¿Advierten? Y el sentido de la vida no es comprensible, no es asequible. No quiero decir que no lo haya, pero es de llegada, no es de base. Entonces ahí ya, yo te diría que cuando uno sienta la necesidad de decir algo que necesita decirlo, pero que no se los dice a los amigos. Digo, eso es importantísimo. Hay muchos mitos en relación del psicoanálisis. Uno de los principales mitos es el que va al psicoanálisis hay que estar loco. Sí. Y con esto que tú me estás diciendo da una claridad tremenda, porque no es lo mismo el que tú tengas la necesidad de hablar de algo, que tú no encuentras con quién, y ahí ya está diciendo que hay aspectos tuyos, ¿no?, importantes ahí. Sí, que tú experimentas la necesidad de externar algo, de compartirlo, de sacarlo, de platicarlo simplemente, pero a lo mejor no tienes la confianza porque es algo tan tuyo, tan privado, tan oculto, que no lo vas a decir a los amigos, porque incluso eso puede ser hasta una marca social, o puede ser motivo a lo mejor de una etiqueta o de alguna situación de menosprecio que la gente no está dispuesta a afrontar. Entonces yo creo que sería una clave el tener esa inquietud y buscar al analista para podérselo decir. A sabiendas también, por lo que tú nos estás diciendo, que el analista no nos va a juzgar, él va a escuchar simplemente. Exactamente. Sobre todo porque ahí es donde se pone en juego eso que también está interdicho en esto que decimos, que es la angustia. Cuando el peso de la angustia necesita tramitarse, y eso es de cada quien, no nos quita el sueño. Y me parece que ahí está otro indicador interesante, ¿no? Sobre cómo podemos saber esta cuestión del habla. Ahora, hay algunos aspectos que estábamos hablando al principio, cuando hablábamos con Freud, a mí se me ocurre de los casos que trataba Freud, ¿no? Los casos, que cualquier estudiante de psicología inmediatamente va y estudia ahí los casos, pero también ahí podemos ver qué se puede hacer ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos del caso de esta persona que tenía una parálisis, pero también hay otro tipo de casos. ¿Qué otros casos se pueden tratar? Bueno, la clínica de Freud es la clínica de la inhibición, de la angustia o del síntoma. Doy un ejemplo de inhibición. Quiero tener relaciones con una señorita o con mi pareja y no funciona. No hay erección. No hay erección. No basta con echarle ganitas, porque las ganitas yo las puedo tener, pero el órgano no funciona. ¿Advierte? Y no por una disfunción biológica. Entonces ahí ya tenemos una inhibición. Pues esa es la clínica de Freud. La clínica contemporánea es más compleja. Está, digamos, por supuesto que hay inhibiciones, hay angustia y hay síntomas. O por lo que supuesto. le puede pasar a mucha gente, ¿no? Que a lo mejor con otras personas funcionan y con una persona en particular no pueden. Pero fíjate, ¿tú sabías, por ejemplo, que esto lo podías tratar con psicoanálisis? Honestamente no, Por supuesto. Es un dato importante, ¿no? Claro. Es una cuestión es la inhibición, este tipo de inhibiciones que se pueden tratar con psicoanálisis, las angustias, cuando tienes inclusive algunas cuestiones como depresión, todo lo que está relacionado al miedo, a la angustia, a todo este tipo de afectaciones, ¿no? Como bueno, le llaman. Y ahorita con el tema del COVID y la distancia social, hay mucha incidencia de las angustias ligadas a las fobias, pues la fobia es una angustia, es una de las versiones de la angustia. ¿Cómo se ha desarrollado en el COVID eso? No, por el mismo efecto del distanciamiento. El objeto fobia, el otro pasa a ser fóbico porque viene respirando, entonces yo me tengo que correr para no respirar el aire que exhala el otro. Advierten, ya esto tiene consecuencias que puede dar lugar a las fobias. No digo que da lugar, vuelvo a decir, nada es lineal aquí, pero ya podemos ver los efectos de angustia que hay
en las fobias. Ya. ¿Advierten? Una especie como de paranoia, ¿no? O sea, Exacto. yo siento que estoy... Exacto. Ya tienes hasta muchas veces culpa de salir a la calle porque piensas que Sí, con sí. nada más con salir puedes tener Sí. el contagio, ¿no? Una cosa así. ¿Qué otras cosas? A veces cuentas, me decías de 3, ¿no? Me hablabas de 3. Me hablabas de las inhibiciones y ¿qué otra cosa? De la angustia. Y de los síntomas. Los síntomas. Como síntomas, ¿qué tenemos que entender? Bueno, el del pianista, la parálisis del brazo. Eso es la época freudiana. O sea, los significantes reprimidos se desplazan al cuerpo, pero no en términos biológicos. Entonces, doy un ejemplo, si uno tiene, una excesiva pasión por el autoerotismo, por ejemplo, la tendinitis en las manos es un efecto de ese uso del cuerpo. Claro. ¿Advierten? El tema es que eso se reprime en la clínica freudiana. Se reprime porque no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque precisamente es una experiencia de satisfacción. Claro. Y allí en el Advierten, pero es una experiencia de satisfacción que lo comprende al sujeto que lo practica. No se puede hablar en términos universales de esto. Doy ese ejemplo. Claro. ¿No? Hoy están llegando algunas llamadas que bastantes. Podemos claro. para ir viendo. Mira, Sí, esta con Telmi Bon Ponce me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre psicología, psicoanálisis y psiquiatría? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, la psicología es hija de la ciencia del siglo XIX, por lo tanto el psicoanálisis, claro, repercute en todas las psicologías que hay. Es un problema epistémico, pero repercute. Ya la psicología no es la misma con la invención freudiana. Okay. Freud era un neurólogo que inventa este dispositivo, pero no practicaba la neurología. Y Lacan era un psiquiatra que, con su compromiso psiquiátrico, también era neurólogo con la locura, ¿advierten? Pero el psicoanálisis es una especificidad que desbarata los saberes universales de todas las corrientes psicológicas del siglo XIX y XX, y en el siglo XX no deja igual a las psicologías. Okay. Porque tiene una raigambre científica, la psicología, por eso el psicoanálisis no es una psicología. Claro, se transmiten las facultades de psicología, pero advierten que, y por supuesto que al ubicar una causalidad psíquica, Freud tenía un lenguaje que inventó que es psicológico o psicologista, pero eso no quiere decir que sea una psicología, porque no se basa en predicamentos universales. Pero ¿cómo una gente puede decir, sabes que yo tengo una afectación, me pasa algo, sufro de algo, quiero hablar algo? ¿Cómo saber si voy con un psicólogo, si voy con un psicoanalista o si voy con un psiquiatra? Bueno, en principio, primero la función de la escucha, y segundo, es recordemos, psicología, psiquiatría y medicina fueron tras la causalidad psíquica. Lo que inventa Freud estrictamente es la causalidad psíquica, que no es la causalidad orgánica. Entonces, por supuesto que hay malentendidos y hay deformaciones, porque Lacan era psiquiatra y recupera la tradición freudiana. Y Freud, vuelvo a decir, era neurólogo y médico neurólogo, y luego inventa el psicoanálisis e inventa la figura del psicoanalista, que era inédita. La medicina no había inventado la función del psicoanalista. ¿Advierten? Okay. Sí, por eso se presta ineludiblemente a confusión. Claro. O en todo caso, como en un programa, Tocayo, lo llegamos a comentar, ¿no? Que más bien la psicología está más enfocada a los problemas de la mente, del ser humano, y en tanto que la psiquiatría más al cerebro, el funcionamiento del cerebro. También por ahí pudiera haber alguna diferencia. Claro. Exactamente, pero adviertan que eso tuvo una dimensión epistemológica de mucha confusión, porque son términos, hay mucha sinonimia ahí, pero hay que despejarlo a partir de las prácticas. Por eso la importancia de que al psicoanalista se va a hablar. Claro. Advierten esto, se va a hablar, no se va a escuchar, se va a hablar. Se va a hablar, claro. Esa es advierte. Entonces, al cura también se va a hablar, y el cura luego después da consejos, pero no es esa la misma práctica. Igualmente,
no hay mucha confusión, pero también se va a hablar cuando uno se va a confesar, pero se va a hablar en términos morales, y aquí no, aquí se va a hablar. ¿Advierten esto? Claro. Sí, completamente. Juan Ramos nos dice: felicidades a los conductores y al invitado. ¿Cómo hacen falta programas con la profundidad de este? Mira, nada más, muchas gracias, Juan, te lo agradecemos mucho. La señora acá dice: excelente programa, muchísimas gracias. Juan Campos Ruiz nos dice: si el psicoanalista no habla o no me dice nada, ¿cómo voy a saber que voy bien en mi terapia? Bueno, porque no depende del otro. El otro ayuda a poder ubicar las cuestiones de uno, pero depende, por eso es tan importante el psicoanálisis contemporáneo, la figura de la escuela de psicoanálisis, y ya estoy hablando en términos lacanianos, porque precisamente el analista, si no tiene la experiencia del inconsciente, jamás puede, por saber, dirigir una cura. ¿Advierten esto? Entonces, el analista causa hablar al sujeto, porque el sujeto ya tiene un saber sobre eso que se queja, sobre eso que lo inhibe, sobre eso que le da una satisfacción insensata. Él ya sabe de eso. Por lo tanto, el analista lo que hace es alojarlo en esa confidencialidad para que el analizante lo trabaje. Fíjate que en alguna ocasión escuché yo que cuando hablábamos hace rato, que mencionaba yo el ejemplo de la homeopatía, que efectivamente ni el psicoanalista ni el psicoanálisis cura, sino lo que cura es la experiencia analítica, o sea, la experiencia de ir a un consultorio con un dispositivo en donde tú puedas tener esa experiencia de poder hablar, y el estar en esa experiencia de poder hablar es donde tú vas a advertir todo lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, ¿no? Y la gente, cuando pregunta esto, me da la impresión que obviamente pues, lo hace desde la duda, pues, de decir, bueno, ¿cómo funcionará? Como que no ha vivido esa experiencia, y me da la impresión que es algo vivenciado. O a lo mejor estamos tan acostumbrados a que nos duele algo y acudimos con un médico y el médico nos da la solución, y pensamos que a lo mejor en este terreno, que también es tan especial y tan delicado, va a ocurrir el mismo escenario, cuando no es así, ¿no? Aquí, como Gabriel nos lo ha dicho en otros momentos, lo más importante es que el ser humano esté consciente de sus defectos y características para que lo pueda comunicar y transmitir, y a partir de esa transmisión venga una solución. Sobre todo porque el ser humano no es una idea analítica. El ser humano es un ideal de varios discursos, desde lo religioso hasta lo político, desde lo filosófico hasta el marketing. Nosotros trabajamos con seres humanos, pero no en términos de seres humanos, porque ya estamos hablando de un ideal cuando se dice ser humano. Nosotros trabajamos con alguien que viene y habla. Así. Y habla, advierten esto, y en ese hablar ya trae mucho de lo que se queja. ¿Advierten? Y tú diste algo que no quiero dejar pasar, que es la idea de dolor. En la idea de dolor, en la medicina contemporánea, precisamente se da la causalidad psíquica. ¿Por qué? O da cuenta de la causalidad psíquica. ¿Por qué? Porque el dolor es subjetivo, no se puede objetivar el dolor. Muchas gracias por seguir con nosotros. Está usted en el programa correcto, Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista en ausencia de Luis Adame, y está en la mesa, usted ya lo conoce, es de casa, Luis de Maurión. Estamos hablando con Gabriel Roel en una conversación sobre psicoanálisis. Y bueno, pues están llegando ahí las preguntas. ¿Qué te parece si le damos entrada ahí a las preguntas y a ver si nos da tiempo para hablar sobre la formación del psicoanalista y todo esto? Christopher Gabriel Ortega nos dice: ¿con qué se puede desarrollar la depresión y con qué se puede tratar? Bueno, en principio hablando de qué es eso para él, digamos. La cuestión del escenario COVID abona mucho esto, pero habría que ver qué es lo que lo deprime a él y qué entiende por eso, que se acerque a alguien que lo pueda escuchar. Entonces, cuando dice ¿con qué se puede desarrollar la depresión? Habría que ir al caso por caso, como dicen en el psicoanálisis, al caso por caso. ¿Qué fue lo que en él depresión? ¿Cómo se puede tratar? Hay que ir a hablar de eso precisamente. No, pero a la vez, ese, por lo mismo que decíamos, como la socialidad contemporánea desprecia la palabra y desprecia el amor, algo que necesitamos todos para vivir, y ojo, aquí no quiero ser idealista cuando digo la palabra amor,
por supuesto que alienta, o ahí sí hay un verbo que usa, alienta la depresión. Es un síntoma contemporáneo la depresión. El tema es que no creamos que por eso hay una depresión biológica ligada a la causalidad. Eso hay que, digamos, si a él le interesa ese tema, que se acerque a alguien que lo pueda escuchar y que pueda ubicar eso. Advierte, pero no hay un remedio universal a eso, güey. Claro, es caso por caso. Pues, exacto. Totalmente de acuerdo. Ricardo Molina Cuevas nos pregunta, ¿un niño puede tomar psicoanálisis? Sí, claro. Sí. ¿Desde qué edad? Un niño, obviamente, que consientan los papás para poder que tenga su espacio donde pueda ser escuchado, sin duda. Y él mismo nos pregunta, ¿y qué es el TDAH y cómo se desarrolla? Es un trastorno de desarrollo, en realidad tampoco es un vocabulario analítico, es un vocabulario de las psicoterapias que no son psicoanalíticas, es digamos el estándar de las enfermedades diagnósticas, pero digamos habrá que ver ahí, es un diagnóstico de la medicina contemporánea para graficar problemas psicológicos. Perfecto. Un anónimo nos dice Felipe que estamos en el programa correcto. Yo creo que no, porque no entendemos nada. Bueno, para mí yo estoy muy contento que nos diga eso, porque precisamente si bastó que haya agujereado el sentido de cómo él se deja acompañar por la radio, me parece que ya está logrado el objetivo de esta plática. Excelente. Pues sí, ¿no? Hay diferentes posiciones. Elizabeth Cuevas, ¿la bipolaridad se puede manejar con psicoanálisis? Sí, por supuesto, porque somos todos bipolares. ¿Cómo está eso? Y porque tenemos la respuesta del yo y lo que nos sucede internamente. Eso ya hace que haya dos polos. Pero la gente, por ejemplo, entiende de que de repente estás muy deprimido, luego muy eufórico, claro. Y a eso le llama, y finalmente todos estamos en esa misma... Bueno, la bipolaridad también es otro de los baremos de los manuales diagnósticos, como el del TDAH o el TDA, etcétera. Pero en realidad el sujeto es bipolar por definición. Tiene un yo y tiene algo que le ocurre. Entre esos ya hay dos polos. O sea, bipolares somos todos. Correcto. De hecho, es una definición del síntoma esa. Hay un conflicto entre lo que yo digo a los otros y lo que realmente me pasa a mí, entre el yo y lo que me ocurre. Entonces ya ahí hay una bipolaridad constitutiva. Freud a eso le llamó yo o consciente e inconsciente y pulsión. O sea que bipolares somos todos. El tema es, vieron que ya hay un tratamiento, digamos, de los discursos que redirige esa idea sin intervenirla para cuestionar, bueno, pero ¿qué estás queriendo decir con bipolar? Porque hoy la mayoría de los pacientes se presentan así. ¿Cierto? Soy bipolar. Y vieron ya cómo ya es hablado el sujeto por otros discursos. El tema es qué entiende él por eso que le dijeron y con lo cual se presenta. Claro, que fíjate, ahorita que estás platicando esto, a mí me acuerdo yo de las películas que pasaban anteriormente de Tintán y todo esto, que le ponían un diablito de un lado y un ángel del otro. Sí, exactamente. Sí, exacto. ¿No? Y todos lo vemos de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué más bipolar que eso? Exactamente. ¿No? Somos bipolares por defecto, claro, por claro. default. Sí, claro. Sí. Mira, en contraparte al comentario anterior, decía Lulú Bustamante, muchas gracias a Luis Felipe por su gran labor de traernos tanto conocimiento. Felicidades. No, pues muchas gracias, decía Lulú, muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo mi querido Luis de Malvión y mi invitado de hoy, que pues súper lujo, mira nomás cómo está reaccionando la gente. Omar Jiménez, dicen que el psicoanálisis... ¿Cómo? Cura mucho. ¿Por qué? ¿Cura mucho? A ver, Tocayo, a ver si tú la calzas ahí a leer ahí. Dicen que el psicoanálisis cura mucho. Cura mucho. ¿Por qué? Cura mucho. ¿O dura mucho? ¿Por qué? No se le entiende ahí muy bien. Bueno, cura, dura, me parece que son dos palabras claves, digamos. Sí. Y fíjense que insistimos, pero habría que ver, porque lo más interesante es por qué se insiste en ser curables, o querer curar, o ser curados. Porque evidentemente hay una bipolaridad debajo de todo eso.
¿Advierten? Parafraseando lo que se decía antes. Pero hay una sobrevaloración de la cura, pues en realidad no, el psicoanálisis trata de lo incurable. Lo que pasa es que lo remite a su causa y a un hacer con eso que no se puede curar. ¿Advierten eso? Claro. Porque precisamente el fin del análisis es poder hacer con lo propio incurable y que eso no sea una excusa ni para la queja, ni para la justificación, ni para lo que sea. Exacto. Pues es algo así como si tengo yo algo que el famoso vaso vacío, ¿no? Que tengo yo un vaso Claro. vacío. Bueno, ¿qué hago con ese vaso vacío? O sea, o poder aceptar ese vaso vacío. ¿Qué es lo que se hace con lo que nos tocó en suerte? ¿Qué es lo que nos hace? Y que ya uno no le puede echar la culpa ni a Dios ni a los padres, Exactamente. ni al país donde uno vive, o a la ciudad donde uno vive, o al barrio o la colonia. Claro. Esa es una salida fácil, quejosa. Sí, sí, porque estamos delegando ¿no? nuestra propia Claro, responsabilidad. exacto. El tema es qué se hace con eso. Sí. Vicente González, ¿dónde puedo localizar al doctor? Gabriel, ¿tu teléfono? Aprovecho para pasar digamos, yo estoy en la escuela lacaniana, en la nueva escuela lacaniana del campo freudiano. La web es nelmexico.org. Ahí me encuentra, ahí están mis datos. Si entran a nelmexico.org, ahí me encuentran. Ahí están mis datos, exacto. Ahí están mis datos. Ahí, está ahí perfecto, para que está perfecto. Bueno, y si ustedes quieren volver a ver este programa, pueden entrar a YouTube, Vivir con Sentido, y ahí vamos a tener todos los programas, ahí tienen todos los programas grabados, y vamos a estar. Dice, yo nunca había escuchado de psicoanálisis, ojalá inviten más al invitado para conocer más. Mira, oye, pues ahí está bastante bien. ¿Con qué te quedas, mi querido Luis? Bueno, pues definitivamente creo que ha sido un programa muy interesante, lo reitero. Me quedo con esa parte de asumir nuestras propias responsabilidades en el momento en que detectemos que tenemos que compartir algo, que experimentamos la necesidad de comunicar algo que nos está de alguna manera aquejando o incomodando, pues hay que buscar al analista. Claro que sí. Gabriel, ¿alguna conclusión? No, que si hay mayor duda o no comprensión, mejor. Porque hay posibilidad de que alguien se pregunte algo respecto de sí y su forma, digamos, ¿no? O sea, dejar esa semilla de la inquietud, y existe esa inquietud, es un momento adecuado para poder hacerlo. Fíjate que a mí me gustó muchísimo, Gabriel, esta parte que tú dijiste de cuando hay una necesidad de hablar con alguien, cuando tienes algo para hablar con alguien y no sabes con quién, no se lo puedes decir a cualquiera, es un muy buen momento para ir al análisis. Muchísimas gracias, Gabriel Rueda, te agradezco mucho estar con nosotros en este programa, ojalá podamos estar posteriormente ya. Luis de Marión, te lo agradezco mucho. Claro que sí. Muchas gracias, César Villafranca, muchas gracias ahí en controles, ahí a todos. Al buen Javier Llanos. Javier Llanos, muchísimas gracias. Y ya lo sabe usted, hay que vivir con sentido. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.